Hola, hermano, estamos de nuevo en San Misión Bautista y hoy es 5 de septiembre del 2010 y otra vez nos reunimos acá para festejar este día, ¿no? Y para instruir al pueblo, que es por medio de la palabra de Dios, y le pedimos siempre a nuestro Padre que esté bendiciendo este culto y que le esté dando, entendimiento y sabiduría a aquel que va a exponer su palabra y que lo haga, ¿no?, con un amor fraterno, queriendo edificar siempre al pueblo. Y le pedimos ahora, Padre, que acepte estos cánticos, ¿no?, que tratamos de unirnos siempre con cariño para poder elevarlo a usted con amor y de verdad cantarla como si estuviéramos frente a usted, ¿no? Y de verdad que le decimos que siempre nos preparamos sabiendo que usted ama al dador alegre, aquel que no es aquel que dice, yo tengo todo esto y sé hacerlo muy bien, y sino aquel que dice, vengo a traerle esta es mi ofrenda, y esos son los cánticos que quizás no tenemos muchos materiales, pero somos alegres porque traemos con lo mejor que tenemos, ¿no? Y lo que mejor que pudimos cosechar para ustedes, que son nuestros cánticos, ¿no? Y después el culto. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con la alabanza que es Él es el Rey, ¿no? Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesan ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a ayudar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a ayudar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Vamos a hacer otra alabanza ahora. ¿Cuál era? Que no sé, esta grande entre ti, vamos a hacer cuál. Después terminamos hacemos otras más. Vamos a hacer una que dice grande entre ti. Sí. Grande entre ti,
el santo Dios de Israel. Grande entre ti es el Señor. Canta tu Dios, el Señor de gloria, y su nombre aclama entre los pueblos, proclama su obra y su nombre recordar. Grande entre ti es el santo Dios de Israel. Grande entre ti es el Señor. Sobre el monte su nombre levanta, tu voz al pueblo alza tus manos para que ellos entren por las fuerzas de Jehová. Grande entre ti es el santo Dios de Israel. Grande entre ti es el Señor. Canta a tu Dios por sus obras magníficas. A las naciones las dirán. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Grande entre ti es el santo Dios de Israel. Grande entre ti es el Señor. Grande entre ti es el santo Dios de Israel. Grande entre ti es el Señor. Perdón. Bueno, después de lo último haremos dos más que quedaron. Vamos a descansar un poco acá. Bueno, hoy tenemos un estudio amplio y traje bastante material. Ustedes no pueden ver, pero lo tengo arriba del púlpito, que ya le voy sacando de a poco porque tengo mucho material, ¿no? Y vamos a empezar este estudio. O sea, sabemos que como decimos se llama Pobres de Espíritu, ¿no? Y vamos a empezar en Mateo 5. Vamos a estudiar la primera parte, la primera bienaventuranza. Entonces, Mateo 5, de ahí nos vamos a ir moviendo. Yo leí la primera bienaventuranza de ahí y dice así. Mateo 5, 1. Dice, al ver las multitudes, subió al monte y después de sentarse se acercaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, antes de empezar a estudiar vamos a aclarar algo de qué se trata. A veces siempre nos cuestionamos, o sea, lo pasamos por arriba siempre el sermón de monte. No era uno que siempre lo pasaba por arriba viendo que era algo, o sea, como no le encontraba mucho, ¿no? Con el correr del tiempo me di cuenta de que había muchas riquezas dentro que estaban ocultas, ¿no? Y fíjese que acá el Señor le está enseñando a sus discípulos
Y muchos creen que esto es una forma de guardar los 10 mandamientos. Esto es para aclarar algo antes de empezar el estudio. Muchos creen que el sermón del monte es algo que se debe guardar para ganar la salvación, ¿no? Muchos dicen, bueno, yo soy bueno, hago las cosas que están en el sermón del monte, y creen que es un camino hacia la salvación. O sea, que guardando esto, haciendo estas obras, siendo una persona buena, como es el sermón del monte, yo voy a poder ir al cielo. Eso es salvación por obra, y vamos a ver que no es así. Bien, ya lo sabemos, nosotros por eso nos llamamos Iglesia Bautista de la Gracia, porque queremos la gracia del Señor Jesucristo, que es un regalo que se da la salvación, no es algo que se logra por... Y bueno, aclarando esto, que quizá muchos lo escuchan y dicen, ya lo sé, pero hay gente en el mundo que no, ellos creen que el sermón del monte es una forma de ganarse la salvación, y no es. Otra de las cosas es que este sermón del monte y estas bienaventuranzas, o sea, no son para cualquiera. O sea, este sermón del monte tampoco es para los cristianos, que los cristianos ahora nosotros, no es para nosotros, digamos, bueno, yo debo lograr esto, hacer aquello. No, esto ya es, son características que ya debe tener usted. Todo lo que vamos a ver acá, ya lo tenemos que tener nosotros, si somos cristianos. No es que decimos, bueno, yo debo lograr a esto, estos son los pasos del sermón del monte para ver cómo debo ser un cristiano. No, yo ya soy así. Ya tengo una nueva naturaleza, vamos a ver. Son las características de un cristiano, vendría a ser esto. Eso, lo que vamos a ver es lo que refleja lo que somos en sí. Y eso, bueno, aclarando esas dos cosas, o sea, lo que es afuera, lo que la gente ve por el sermón del monte, y a nosotros, que ya nosotros sabemos saber que somos así, ¿no? Fíjese que acá dice el Señor Jesucristo, dice, al ver la multitud subió al monte, y después de sentarse acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Fíjese que está hablando con sus discípulos acá el maestro, está hablando con todos, y dice, bueno, los discípulos, sí, pero discípulos somos todos. Muchos dicen, esto es para los discípulos. No, discípulos somos todos, porque el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20 dijo, ir a ser discípulos, o sea que todos nosotros, si alguien no nos hubiera predicado o hubiéramos aprendido la palabra, nosotros no hubiéramos sido discípulos, no somos discípulos, y es para nosotros, ¿no? Y algo del Señor, fíjese que lo que hacía, él siempre por costumbre, decía en otras partes, tenía por costumbre que enseñar. Fíjese que en el versículo 2 dice, abriendo su boca les enseñaba. El maestro enseñaba a sus discípulos. Hoy también estamos acá para que su Santo Espíritu nos enseñe, ¿no?, de sus palabras. Dice que nos guiará a toda verdad. Y eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Dice, y diciendo, o sea, les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Fíjese que acá no quiero empezar de entrada, ¿no?, diciendo ya, porque dice Daniel siempre empieza con otra gente. Pero necesito mostrarle lo que él enseñaba. Fíjese que él... acá dice les enseñaba, pero él no le enseñaba de entrada, necesitas ser un campeón, o necesitas hacer aquello, o necesitar esto. ¿Qué es lo que enseñaba el Señor? Porque hoy vemos que se enseña cualquier cosa, pero yo quiero mostrarles qué es lo que enseñaba el Señor de verdad. Y ustedes, como ya lo leyeron en el versículo 3, él enseñaba a que muy felices son, o bienaventurados, dice la palabra ahí, muy felices, o sería dichoso también, me parece que quiere decir la palabra, los pobres de espíritu. No le decía bienaventurados aquellos que se creen que son super líderes, y porque me van a servir mucho, porque yo necesito un espíritu de valentía que esté a cargo de la iglesia. No, le decía a los pobres de espíritu. Y vemos que a veces se dio vuelta todo, y no como hoy enseñan en las iglesias otras cosas, hacer esto, aquello. Y él empezó diciendo a los pobres de espíritu, y muchos me dirán así. Usted quizá no le dé importancia, dice, bueno, ya lo sé. Pero imagínese, remóntese a una época en Jerusalén, en un campo, donde había una revolución, estaban, imagínese los romanos, los judíos en una tensión, y esperando que entró Jesús Hamashiach, y él dice en su boca, bienaventurados los pobres de espíritu, y todos han hecho, ¿cómo bienaventurados los pobres? Bienaventurados los que agarran una espada y vamos a matar a los romanos, y estamos esperando al rey que viene a librarnos. ¡Qué pobre de espíritu! Imagínense la situación que él se siente y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, y ellos dicen, se habrán rascado la cabeza porque ellos estaban esperando un libertador, estaban esperando a alguien que viniera a libertar, lo que le rompiera las cadenas, que sacaran todos esos opresores, y él se siente y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo? Quiero que se pongan a pensar en la situación que pasó en ese momento, cuando el maestro enseñaba. En ese momento muchos no entendían. Hoy tampoco entienden esta enseñanza, no le dan importancia.
pero es muy importante lo que enseñó el maestro, ¿no? Por eso él solamente le ha dado su gracia a aquellos que quieren aprender y tienen un corazón dispuesto, ¿no? Para aprender. Y eso es lo que sucedió en ese momento, ¿no? Que él empezó a enseñar esto y él empezó a enseñar cómo batallaba contra el reino y él empezó sus seguidores lo empiezan a perseguir, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces haciendo esto un poco de reseña, o sea, con lo que quiere decir. Entonces, vamos a empezar diciendo este estudio, ahora sí empezamos, que cuando se dice pobre de espíritu, en el griego hay dos formas de señalar, o sea, de mostrar lo que quiere decir pobreza, ¿no? Hay dos. Una vendría a ser la persona que tiene lo necesario para vivir en el día, ¿no? Aquellas personas que dicen, bueno, yo tengo para comer, pero no tengo para arreglar tal cosa, o para comprarme tal cosa, o me gustaría hacer esto, pero con lo que me alcanza a fin de mes no llego. Eso es un pobre, ¿no? Que vive con lo que tiene, pero subsiste, o sea, tiene las cosas que necesita para vivir. Pero la palabra esa pobre acá no es la que estamos hablando. Acá la palabra es tojos, T-O-J-O-S, tojos. ¿Por qué buscamos esa palabra griega? Porque tojo sí quiere decir la palabra que dice acá pobres de espíritu. Y la otra palabra, o sea, que vendría a ser que sí, la que se usa acá, porque dijimos que habían dos, es tojo. Y eso denota un mendigo que ya no tiene para vivir. Digo, bueno, tengo hasta fin de mes, me tengo que arreglar con arroz. No, él no tiene de verdad nada. Está en la calle y estira su mano diciendo, ¿me daría una moneda? y justo me acordé, no le voy a decir por arriba porque no me gusta nombrarlo, pero ayer iba con Caro y justo había una señora que estaba estirando y pidiendo su mano, ¿no? Y yo cuando miré eso me acordé del sermón de hoy. Y justo esa señora, ¿no? Que uno puso una moneda, pero quizá para ella tenía otras monedas y para ello era mucho. Bueno, ese es un pobre de espíritu. Esa es la palabra pobre de espíritu acá. Es la persona que Cristo está diciendo, bienaventurado aquel que es pobre de espíritu. No aquel que dice yo soy un campeón y que yo soy un super líder y que yo lo voy a lograr porque soy mejor que el que está acá o el pastor y yo lo podría hacer mejor. No, eso no es un pobre de espíritu. Cristo dice, muy dichoso y muy feliz va a ser, y de él, después vamos a ver que después dice, de él son los reinos, porque ellos son los que entran en el reino. Quiero que entiendan algo. El pobre de espíritu no está a la cabeza por estar. Dios es sabio y puso el pobre de espíritu de entrada en la bienaventuranza porque es el requisito para entrar. Si usted no es pobre de espíritu, no va a entrar al reino de los cielos. Después las otras características, vamos a aparecer manso, misericordioso, todos esos que aparecen, sí, pero primero usted tiene que ser tiene que ser pobre de espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Por eso es que tiene que tener que si no tiene esta característica, es porque no como siempre decimos, analícese, examínese de verdad si es pobre de espíritu, si en verdad su corazón dice, no me merezco la salvación por lo que soy. Vamos a ver que después que se mira adentro y va a decir, no, de verdad no merezco. Bueno, entonces esta es la palabra pobre de espíritu, que no tiene nada. Vamos a ver en Lucas 16. Lucas 16. Ahí vamos a encontrar la misma palabra. Lucas 16, me parece que es, si no me equivoco, es el mendigo y Lázaro, si no me equivoco, Lucas 16. El mayordomo fiel empieza, pero no, es el rico y el pobre, ¿no? Sí, bueno, Lázaro está ahí, ¿no? Pero es así, dice así. Sí, no, Lucas 16, versículo 19, el rico y el pobre. Lucas 16, versículo 19, en adelante. Dice así, había cierto hombre rico y se vestía de púrpura y lino fino, haciendo un banquete cada día espléndidamente. La pasaba bien, ¿no? Y cierto hombre de nombre Lázaro había sido echado junto a su puerta lleno de llagas. Le pusieron como diciendo, quédate acá que este es un bueno que te va a dar algo para comer. Fíjese que lo pusieron ahí.
siendo echado junto a su puerta lleno de llagas. Había sido echado, si alguien lo puso. Versículo 21. Y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, pero aún los perros que aparecían lamían su llaga. Vemos que tenía aparentemente, sería un leproso o alguien que tendría... Bueno, si era un leproso no creo, porque no dice que es lo que tenía, porque un leproso no podía estar con la gente, porque él tendría que andar gritando. ¿Se acuerdan? Ven en el Antiguo Testamento, él tenía que ser inmundo, inmundo. Pero sería alguien que tenía una enfermedad, porque se ve que le lamían las llagas, ¿no? Y se ansiaba saciar con lo que caía de la mesa del rico, pero aún los perros que aparecían le lamían las llagas, Solamente los perros nada más estaban. Y se sucedió entonces que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, y ahí encuentra toda la historia, ¿no? Del pobre. O sea, esto no, ya saben ustedes, no quiere decir que el pobre vaya al cielo. Esta es otra cosa que los católicos creen, que por ahí que el pobre hay que ayudar al pobre y que el rico, y bueno, pero nada que ver, interpretan mal las escrituras, ¿no? Acá cuando dice pobre, o sea, es la misma palabra que lo que vinimos acá para ver es la misma palabra que se utiliza en el Sermón del Monte. Fíjese que acá está la palabra pobre, ¿ve? Él es un pobre de verdad que no tiene nada. Para eso vinimos a ver acá en Lucas 16, lo que es un pobre. Lo que Cristo requiere es esto, es ese pobre que dice, estira su mano a Dios, dice, soy un pobre de espíritu, de verdad no tengo nada. No, mañana lo voy a decidir, si por ahí quiero, o por ahí voy a pensarlo, o capaz que te dé una chancecita, y bueno, hago una oración de entrega y después vemos, ve que no, Cristo está diciendo, para venir a mí tenés que ser un pobre de espíritu, alguien que reconoces adentro de verdad, y vamos a ver cómo reconoce después a esa persona, porque de alguna forma puede reconocer, porque un muerto no puede reconocer nada porque está muerto. Vamos a ver cómo esa persona reconoce, ¿no? que está muerto. Y no me voy a adelantar todavía, pero voy a decir algo que lo voy a decir más adelante. Después voy a dar el texto. Esta persona va a reconocer que está pobre de espíritu porque se le va a dar vida, ¿no? Ahora dentro de un rato vamos a ver eso. Vamos a ver, cerré la Biblia justo ahí nomás, en Lucas 18. Vamos a ver del Lucas 18, ya les digo de qué versículo. Del 9 al 14 vamos ahí. Acá vamos a ver la condición de muchas personas, incluso los que son cristianos y los que no son cristianos. Vamos a ver la condición de aquellos que creen que también que son cristianos, pero se están engañando. Vamos a ver ambas partes, ¿no? A ver en qué parte nos encontramos. Dice el fariseo y el publicano. Cristo está hablando, ¿no? Dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Fíjese, acá está diciendo, algunos que confiaban en sí mismos, algún campeón que decía, yo confío en mí, yo soy el mejor acá. Y Cristo está diciendo, aquellos que confían en sí, aquellos que tienen su autoestima elevada, aquellos que son orgullosos, aquellos que creen que son más de los demás, porque yo lo puedo hacer mejor, porque yo puedo hacer esto, si se me hubiera dado la oportunidad quizás yo lo hubiera hecho mejor, o si yo pudiera predicar. Bueno, Cristo está hablando de los que confían en sí mismos y no confían en Dios, de una confianza en uno está hablando. Fíjese que uno que confiaban en sí mismo como justos, y menospreciaban a los demás también, decía esta parábola, perdón. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba para sí mismo estas cosas, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo de todo lo que gano. Bueno, hasta ahí, después vamos a ver cómo oraba el publicano. Este hombre, que dice que era un fariseo, oraba, fíjese, oraba para quién, oraba con Dios. Dice, en el versículo 11 dice que oraba para sí mismo. O sea, él se jactaba de él, como diciendo, soy un campeón, soy lo mejor que hay. Por favor no me toquen porque soy lo mejor. Sería una forma de decir de que algo así, él se jactaba, porque él dice oraba para sí mismo, no es que se humilló, se arrodilló pidiéndole a Dios, no, él oraba para sí mismo.
Dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ¿ves? A veces debemos tener cuidado cuando a veces oramos, porque cuando nos comparamos con los demás, siempre vamos a encontrar a una persona que es menos bienaventurada o no está tan llena del Espíritu Santo, porque esa persona no busca tanto a Dios como otras personas. Entonces lo comparamos así y decimos, no estudia tanto como yo, o no soy como yo. Entonces vamos a encontrar siempre personas que de verdad todavía quizás no se despertaron del todo, o vienen caminando recién, y no tenemos que estirar la mano y decirle, vamos, no pierdas tiempo. Pero esta persona ni siquiera eso, él decía, miraba al otro y se jactaba de los demás, me iba a ayudarle a los otros, ¿no? Y fíjese que le decía, no sé, como los demás hombres, ladrón, injusto, empezaba a decir todos los pecados. Mire, este es pecador, señor, mire, yo no soy pecador, yo me aparto, fíjese. Él se estaba jactando de los demás, ¿no? Y se gloriaba de sí mismo y vemos que se enalteció. Él solo se puso y se subió como un campeón arriba de un pedestal. Se subió arriba y se subió el primero, entre todos. Y el único que es el primero acá y el campeón, que nosotros somos más que vencedores, es Jesucristo, ¿no? Y sí, amén, dice Carito. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Fíjese, cuando decía que el ayuno solamente debía ser una vez al año, se requería en la ley. Y este hombre, y con Cristo también dice que con el ayuno que no lo diga nadie. Y este hombre lo estaba diciendo así a viva voz, hablando también, constantemente había transversado toda la escritura. Y se pago el diezmo de todo lo que gano, ¿no? Lo que vemos hoy en día, ¿no? La gente que dice, mire lo poco que sacan. Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia, pasaban la canastita y la ponían. Y yo me acuerdo que había un hombre que sacaba los billetes así y la hacía delante mío así y ponía. Y yo lo miraba de un fariseo, un publicano. Porque como que con eso parece que compraba su salvación. Y no es así, no voy a tocar ese tema porque me va a hacer perder tiempo, ya sabemos, ¿no? Lo que es el tiempo. Pero vamos a ver la persona. Lo que me llama la atención a mí es el publicano, ¿no? Aquella persona que, todos saben lo que es un publicano, ¿no? Era lo peor que había, ¿no? Era un traidor, era un judío que se había vendido a los romanos con tal de sacar una monedilla. O sea, alguien que decía, bueno, yo me hago cargo y tenía que golpearle las casas así, y acompañado de los romanos para sacarle plata a la gente, ¿no? Y se tenía que quedar con un poquito de más para él para tener sus ganancias, porque no le daban nada, entonces él tenía que estar así. No, que no era querido, es como un falso cristiano, que vos lo ves y anda con los otros y encima está atacando a la iglesia, vos lo mirás y pero fuera de lo nuestro, y ahora encima los ayudás a los otros, venís acá a traer información, y vos lo mirás así como diciendo... Bueno, para que puedan entender, no era querido, no era un personaje muy amistoso para la gente, para los judíos, ¿no? Entonces el publicano a distancia dice, no quería, el versículo 13, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, ¿no? Se golpeaba así y decía, dice, Dios, sé propicio a mí el pecador. Esas palabras son muy importantes. Dice, os digo, Cristo diciendo, fíjese, vos me voy a quedar con este versículo de publicano, solamente el versículo 13 nomás tiene. Bueno, fíjese que cortito, fíjese que lo que él habló fue muy corto, fíjese que el otro utilizó un poco más, hay como 2 versículos, para el 11 y 12, el publicano en el versículo 13 nomás. Habló poco, pero justo lo que tenía que hablar, ¿no? Él dice que no quería ni siquiera levantar los ojos a mirar a Dios, no quería ni siquiera mirar, o sea, al cielo, ¿no? Porque a Dios nadie le ha visto, pero dice... Dios se propicia a mí, el pecador, fue su oración. Esa fue su oración nada más. Él reconoció, fíjese que en el versículo dice, Dios se propicio a mí. Él reconoció acá, aunque usted no lo crea, está encerrado algo acá, fíjese. Propicio, ¿quién fue propicio a nosotros? ¿Se acuerdan? El que fue propicio para nosotros fue el Señor Jesucristo. Él fue el que fue propicio por nosotros, ¿no? El que llevó nuestros pecados, el que cargó en la cruz. Él está pidiendo que sea propicio a mí, el pecador. Fíjese que dice el pecador. Él está reconociendo que no, yo peco porque me obligan, porque ¿qué voy a hacer si el otro me dijo? ¿Y yo qué le iba a decir? Como a veces Carlos me dice, no, pero me cuenta cosas de otras personas que dicen, no, porque son católicos, pero me junto igual porque son familiares. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo que le voy a decir? No, está mal, no, pero vos no lo dejo, me voy. Pero él dice, él no está justificando, ¿no? Como, hazme cuenta, Carito, que otras personas dicen, no, yo no, ¿qué le voy a decir? No, este hombre reconoció que él era un pecador, dice, el
pecador. No dijo, no, porque los demás me obligan o por culpa, no. Él reconoce, cuando venimos a Cristo debemos reconocer que somos pecadores, no que el otro me cansó y por eso yo, no. Cada uno debe reconocer. Y él reconoció que era un pecador. En el versículo 14 dice, fíjese, tengo un apunte que dice, donde dice, bueno, no le voy a leer el apunte porque es una palabra griega y no quiero complicarla un poco. En el versículo 14 dice, os digo, bajó a su casa justificado antes que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Ve? Esta persona el anterior se había quedado enaltecido, como había dicho. Y él fue, ¿qué? Humillado. ¿Se acuerdan que contábamos, o lo conté a mi señora, que vino un predicador jovencito con todos los títulos que se había recibido, había preparado el examen, y vino al púlpito así, subió con la nariz bien arriba. Y en ese momento aparentemente el Señor no le dio palabra, y él se había preparado, había subrayado, tenía todos sus apuntes, había estudiado el griego, todo, y bajó así porque dijo, no puedo dar el tema. Y vino un anciano y le puso la mano sobre el hombro y le dijo, hermano, le dijo, si usted dice, hubiera subido así como bajó, hubiera bajado así como subió. Le dijo, ¿por qué? Porque ¿qué quiso decirle? Que si esa persona hubiera subido así con pobre de espíritu atrás del público diciendo, no merezco predicar su palabra, de verdad. Él hubiera bajado así, lleno de gloria del poder de Dios, porque Dios le iba a usar, de verdad. Pero cuando venimos acá atrás con un espíritu que yo lo sé todo, que yo he estudiado mucho, Dios no le va a usar, porque Dios está buscando un pobre que diga, ¿querés de mis riquezas? Sí, pero yo creo que tengo mucho. Y dice, no, ya tenés mucho con tu orgullo en tus manos, ¿para qué te voy a dar? Entonces debemos despojarnos de todo, nuestra mano debe estar libre, así, libre para poder recibir la gloria hacia que Dios quiere darnos, que quiere levantarnos para que diga, mire lo que he hecho con este siervo, con esta sierva, esto es lo que yo hice, porque cuando queremos que nosotros valemos, ya la gloria, queremos robarla a Dios, la gloria, no se le puede robar la gloria a Dios, ¿no? Bueno, entonces esta persona se había enaltecido, pero dice será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Pero esta persona se humilló, vio que no valía la pena, para él que el todo, nada, no tenía nada, y esta persona sí fue, dice, enaltecido, ¿qué es? Justificado. Esta persona quiere decir que se le perdonó sus pecados, justificado de la palabra, quiere decir una persona que no debe nada ya, o sea, usted debe, o sea, si no es cristiano a Dios y debe pagar por sus pecados, pero Cristo ya pagó, o sea, por sus pecados, no fue propicio, y usted se acepta el sacrificio en la cruz de Cristo y lo reconoce como Señor, Él lo va a enaltecer, el Señor, ¿no? Bueno, vemos que eso, para ir entendiendo lo que es un pobre de espíritu, ¿no? O sea, aquella persona que está reconociendo, si usted vino a Cristo de una forma equivocada, con una oración de entrega, o yo tengo que hacer esto, aquello, Cristo dice, esa no es la puerta, la puerta yo soy también en la verdad de la vida, dijo, ¿no? Y fíjese que una de las cosas que debe tener un cristiano, estas son características de un cristiano que debemos poseer ya, ¿no? Son pobres, deben ser un pobre de espíritu, ¿no? Me quería algo más pesado, pero bueno, voy a usar esto. Vamos ahora a ver que un pobre de espíritu, fíjese, es algo que, a ver si tengo mi texto, no lo tengo, lo tenía que leer más abajo. Pero había unas personas, lo voy a decir rápido, lo voy a tocar por arriba nomás porque no lo quiero perder mucho tiempo con esta iglesia, porque ya siempre he hablado mucho de los falsos profetas. Voy a tocar por arriba, en Apocalipsis 3, 16 y 17, voy a mostrar una iglesia que de verdad no se creían pobres de espíritu. Y Cristo le está mostrando que se ven en Apocalipsis 3, 16 y 17. Dice así, me tengo que apurar porque si no después se me acaba el tiempo y tengo que apurar y hablé más rápido. Dice así, porque eres tibio y no caliente ni frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y miserable y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado, fuego para que enriquezcas, vestiduras blancas para que te cubra. Eso es el 18, no aparezca la vergüenza de tu desnudez,
y colirio para ungir tus ojos a fin de que veas. Fíjese el versículo 17, porque soy rico. Estos cristianos dicen, yo tengo la prosperidad, no quiero ser un pobre de espíritu. No, hay gente que de verdad busca la riqueza, dice, soy rico, tengo los mejores sacos, viajo de acá para allá, y no, usted los mira así y dice, estos pastores serán pastores de verdad, y eso hace a veces que la gente a veces se desvíe, ¿no? Porque ellos dicen, soy rico, me he enriquecido de nada, tengo necesidad. Qué contrario de lo que el maestro enseñaba, ¿no? El maestro enseñaba a los cristianos a ser pobres de espíritu. Pero fíjese algo, que estamos hablando de una iglesia, ¿no? Esta iglesia se llama la Odisea. Son cristianos esto, lo que están hablando así, aunque usted no lo crea, porque es una iglesia. Hay cristianos que dicen, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Bueno, por ahí lo voy a tocar porque, de verdad, antes me gustaba hablar, porque, qué bueno, mirá, con esto los voy a refutar a ellos, este es el texto para buscarlo, cuando recién empezaba, me acuerdo. Ahora ya me da lástima de verdad hablar de eso, ni me regocija. Antes buscaba muchos textos con qué refutarlos y decirle, con esto le voy a, ahora van a ver. Después me di cuenta que ya de verdad le gustaba y me empecé a preocupar por aquellos de verdad que aman la palabra de Dios y de verdad aman al Señor. Ya si alguno quiere saber de ello, siempre se le predicará, ¿no? Pero ya no, es algo que no le pierdo tiempo ya con eso. No quieren al Señor. Y bueno, esta es la iglesia que ya está en esa condición, ¿no? Ya está cegada. Seguimos entonces, vemos que una persona que de verdad se esté en su lecho de muerte y se esté muriendo, no va a reconocer su necesidad hasta cuando vea que está enferma. Nadie va a querer tomar un medicamento si dice, me estoy muriendo, bueno, debes tomarte este medicamento por eso. Bueno, la persona debe reconocer que es un pecador. Nadie va a venir a Cristo por una oración. Haz una oración de entrega, vení que te va a hacer salvo. Dios te va a sanar todo. Vení el domingo, escuchá al pastor, que Él va a orar, va a imponer tus manos y todo va a estar bien. Tu matrimonio lindo. Vas a ver que todo en la familia lindo. ¿Te gustaría vivir así? Mentira, de verdad. Porque los de su casa van a hacer lo que le van a pelear. Padre se va a levantar, dice, contra sus hijos, las nueras, se van a volver todo contra usted. Por eso siempre dice, yo quiero entrar, sí, pero Cristo siempre le decía, le mostraba lo que le iba a suceder, si estaba seguro. Cristo era un maestro de verdad, no le hacía falta promesas, esta oración que todo te va a salir. Cristo dice, ¿estás seguro que me vas a seguir? Le decía, siempre le preguntaba, bueno, te van a venir esto, aquello. Cristo le mostrara lo que le iban a seguir. Después vamos a ver en otros meses más adelante, cuando lleguemos a Mateo 5:11, las cosas que dice, que van a ver que en el versículo 11 dice que lo iban a seguir, padecerán persecución, y bueno, todo Cristo le decía lo que iba a pasar, no que te va a ir bien, te voy a dar todo esto por seguirme. Fíjese que entonces esa persona debe reconocer. Vamos a ver al apóstol Pablo en Filipenses 3. Filipenses 3, fíjese que el apóstol Pablo era alguien que él tenía mucho. Él dice que está la escritura que estaba sentado a los pies de Gamaliel, si se acuerdan. Él podía tener él podía tener, vamos a decir, en hoy día el mejor pastorado. Él podría ser el doctor en teología y en divinidad. Él podría estar dando cátedras en los mejores seminarios. Pablo podría estar ahora acá en Mar del Plata llenando el estadio polideportivo porque viene Pablo, que le gusta a esta gente, ¿no? Ir por todos lados, por Necochea, por todos lados, y le gusta que lo estén mirando, y por eso, pero él no. Fíjese lo que dice en Filipenses 3, dije, ¿no? Así, de versículo 7 en adelante, voy a leer. Dice así, Filipenses 3, versículo 7 en adelante, voy a leer, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, a esta la he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol. Todo lo que él tenía, ¿no? Todos los logros en la carne, todo lo que había logrado, todo lo que había luchado, él lo tiene por estiércol, dice la palabra, ¿no? Es una palabra un poquito más fuerte en el griego, pero ahí fue traducida así. Dice, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que procede de la ley, sino que la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe, a fin de conocerlo y de poder de su resurrección y la participación de padecimiento y llevando a ser semejante a él en su muerte. Fíjese que en el versículo entonces 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Él no decía, soy lo mejor, soy un campeón, yo tengo mi propia justicia, yo he estudiado, tengo el título de pastor, he estudiado acá, yo soy el líder mejor porque como me ha visto el pastor me ha puesto en este... No, él no nada, decía, él decía que su justicia no servía de nada. Justicia todo lo que él podía hacer, la justicia son las obras, todo lo que puede hacer uno, lo que uno considera como valor, no servía frente a... Usted se compara hacia el Cristo y de verdad está mal la palabra que empleé, porque no se puede comparar, porque cualquier persona inteligente no podría compararse con alguien que lo creó, con su creador, ¿no? ¿Cómo va a compararse con un creador? Pero mirando la justicia de que él lo había hecho, ve que no podía, él entendió, ¿no? Dios le hizo entender, teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino que la que es mediante la fe en Cristo, ¿ve? La justicia que procede de Dios, ahí está la justicia que Dios quiere, ¿ve? ¿Cuál es la justicia que quiere? Cristo, porque le dice la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Dios puso su justicia, que es Cristo, en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, se vio el amor y la justicia, el amor porque lo tanto amor Dios al mundo que dio a su Hijo amado para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ese es el amor del Padre en la cruz, entregando a su Hijo unigénito, y a la misma vez aquel que no conoció el pecado, por nosotros hizo pecado, a la misma vez fue castigado. En la cruz se vio el amor y la justicia de Dios. Entonces Él es la justicia, nuestra justicia. No nuestra justicia de lo que yo creo, que hice esto, que ahora el Señor me va a querer más. No, nada, no puedo hacer nada más porque en Él está encerrado todo el conocimiento y la sabiduría. Él es el Señor, ¿no? Debemos entender esto, que no podemos hacer nada, solamente creer en lo que Él hizo y aferrarnos a eso. ¿Cómo podemos hacer esto? Es así lo que explicaba, que siempre lo decimos. Dios pone el sacrificio que hizo para que creamos en Cristo, como dice, si nos dice en Isaías 53. Usted con su mano debe tomar eso, o sea, debe tomar ese regalo, estirar su mano, tomarlo. Esa es la fe, que se agarra del regalo que Dios da. Me apropio, digo, yo salgo. Entonces Dios le da luz para salir, le muestra por medio del Evangelio, un predicador, su condición que está. Ustedes están en la condición que está, ¿no? Entonces, ¿cómo que sucede esto? A ver si lo encuentro el texto. Yo lo tenía anotado, pero si no me equivoco es en Juan 16, versículo 8. Que seguro que me lo pasé ya de largo, pero... sí. Juan 16, versículo 8. Fíjese que Cristo, diciendo la obra del Espíritu Santo, dice así. Juan 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Fíjese que el Espíritu Santo, acá no está hablando cuando Él venga, va a hacer muchos milagros y va a hacer muchas esas cosas y aquello. Fíjese el ministerio. Va a redarguir, ¿no?, al mundo de pecado. Va a hacer conocer a la persona, le va a hacer entender de que es un pecador. Entonces el pobre de espíritu, antes de venir a Cristo, reconoció y el Espíritu Santo le hizo ver su condición caída, su naturaleza que está corrompida por el pecado, que ya su naturaleza ha sido corrompida y se ve su condición de pecador, ¿no? Eso es lo que es un pobre de espíritu. El pobre de espíritu se miró y dice, uy, soy un pecador, y se ve en su condición, ¿no? Yo no voy a ir a los textos, pero le voy a nombrar, si quieren anotar los dos, que uno es en Isaías 6, versículo 1 al 4, y el otro es Lucas 5, versículo 8. Ahí vamos a encontrar dos personajes. Primero en Isaías, ¿quién? A Isaías, por supuesto. Y a Lucas vamos a encontrar a Pedro. En Isaías, cuando Dios lo llama, Isaías, fíjese que no dijo,
Isaías, ven conmigo, dijo, soy un supercampeón, me llamó el Señor a las naciones y soy lo mejor que mejor, porque yo mejor oro y sé la palabra y me preparé durante tantos años estudiando, mire todo lo que sé que estudié la palabra, el Señor me llama, porque yo sabía. No, el Señor lo llamó y Isaías, como muchos profetas, hacían así, porque sabían quién era el Señor, ¿no? Isaías, en eso, cuando lean eso, se van a dar cuenta que él decía que él reconocía que no, él vive en un pueblo blasfemo, él vivía en un lugar aparentemente, se decía, la boca era sucia, decía muchas cosas sucias por su boca. Isaías reconocía que malas palabras, perjurios, todo lo que se haga con la boca no le agrada a Jehová. Y como sabía eso, sabía quién era su Dios, Isaías, lo llama y Isaías dice, no, si mi boca es sucia, ¿cómo me va a llamar? ¿Cómo voy a hablar de usted si de mi boca salen cosas sucias siempre? Entonces Isaías reconoció que de su boca salían cosas sucias, si usted lo lee. Entonces ahí muestra como el Señor manda un ángel y le quema, hace un carbón, o sea, lo limpia, o sea, de su boca, lo purifica su boca y entonces puede hablar y ser un profeta. Dios tiene que intervenir primero con sus profetas. Dios tiene que llamar a su profeta, pero a la misma vez lo santifica, ¿no? Para después usar su ser, su boca, porque Él va a tomar control de todo, esa persona que va a hablar, ¿no? Y en Lucas 5:8 vemos a Pedro, donde él dice unas palabras, no me acuerdo textuales, pero dice, apártate de mí, soy el pecador, dice, porque lo ve el Señor, ¿no? Otra persona que reconoció que era un pecador, ¿no? Reconoce. Después lo vemos a este hombre que primero reconoce que es un pecador. Lo vemos más adelante, este hombre tembloroso y lleno de miedo. Lo vemos después con lleno del Espíritu Santo diciendo arrepentido también, ¿no? Para que vengan tiempos de refrigerio, dice, ¿no? Y ese hombre que reconoció primero, después podía predicar, porque usted no ha reconocido que es un pecador y no sabe quién es Dios, no puede andar predicando el arrepentimiento porque todavía no lo reconoció dentro de usted, no sabe de verdad, ¿no? Y así fue con ellos dos. En Romanos, voy a leer un texto más, Romanos 7:24, una palabra que usó Pablo, ¿no? Que siempre me acuerdo. Mire, el apóstol Pablo no decía soy un supercampeón. Fíjese lo que decía. Vamos a ver lo que decía en Romanos 7:24 Pablo. A ver si decía que él era el gran líder. Romanos 7:24 dice así: yo, hombre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y en otra, si no me equivoco, una Reina Valera dice miserable hombre de mí, dice, ¿no? Pero mire, no dice soy el gran pastor, que tengo la iglesia grande. Dice yo, hombre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Mire lo que pensaba de él. Él pensaba que era un hombre miserable. Hay mucha gente que piensa que son los mejores y que hacen las mejores tareas, ¿no? Como siempre le digo a mi señora, yo no tendría que estar atrás de este púlpito hablando del Señor. Pero como una vez leí en la misma Biblia que tengo acá, tengo una traducción de la Reina Valera en traducción griega, que el que la escribió Valera, en una de las cosas que él tiene escrita en la traducción de la Biblia, que se encontró de él, dice, yo habiendo visto que otros, que mejores, que la pueden hacer el trabajo mejor que yo, no lo hicieron, pero sé que algún día van a aparecer frente del tribunal de Cristo, ¿no? Y yo cuando leí eso dije, yo no soy aquel, porque todavía no tengo el título de pastor, estoy estudiando, pero todavía no teniendo el título, vi que nadie lo hacía, y vi la corrupción de las iglesias, todas estas iglesias que están pero de verdad predican a un Cristo y a un Jesús que la gente ni siquiera se acerca a esa gente, porque miran las vidas de esa gente y la gente se ríe, porque dice, ¿para qué vas a ser cristiano? Mira cómo son ellos. Y cuando vi todo eso, el Señor me mostró que predican a Cristo, que Cristo te hace rico, Cristo te hace aquello. Y dije, este no es Jesucristo de la Biblia. Y entonces el Espíritu de Dios me llevó por toda la iglesia buscando y no encontré. Y entonces el Señor, quiera o yo no quiera, me fue empujando, me fue empujando, me fue empujando, me fue empujando. Y me trajo acá atrás. Pero yo siempre dije, yo no tenía que hacer esto. Y fue por eso, porque yo no dije que tenía que hacer esto, ¿no? Y por eso trata el pobre de espíritu, aquel que debe reconocer que de verdad no merecemos nada de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? En Isaías, necesito una Biblia de esta. Isaías, vamos a buscar. Fíjese que
la palabra de Dios, o sea, es la ley, ¿no? La ley donde usted se va a mirar, usted se mira la palabra de Dios, es un espejo, donde usted se pone las mujeres ante la verdad y se mira, estoy linda, no estoy linda, estoy fea, no estoy fea. Sabemos que nosotros, que yo que tengo casi 40 años, ya me estoy quedando sin pelo, me mojo un poco así la cabeza y ya está, ¿no? Porque no tengo más arreglo ya. O sea, yo sé que el hombre exterior se va desgastando, pero mi hombre interior va creciendo, ¿no? Pero me miro así y bueno, ya está un poquito así, ya está. Pero las mujeres se arreglan. Bueno, la palabra de Dios como un espejo, nos muestra nuestra condición. Nosotros nos miramos y decimos, ¡ah! ¡Uy, qué desarreglado que estoy! O sea, no, o algo así de las mujeres, me voy a pintar. Bueno, la palabra de Dios es lo mismo. Usted viene así, se mira y dice, ¡ah! Qué pobre de espíritu que soy, ¿no? Nos muestra nuestra condición. Voy a leer dos textos antes de pasar a la... ¿Isaías? Sí, Isaías 57, versículo 15 voy a leer. Después voy a leer otro que dice así. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Vio con quién habita Jehová? No con aquel que se cree que es el mejor, con aquel que dice yo hace esto, yo aquello, yo soy... Con los orgullosos no habita Jehová, dice. Jehová dice, yo habito, ¿con quién? Dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para edificar el corazón de los quebrantados. Dios viene a habitar con aquel que reconoce que no es nada, que es un humilde de espíritu, y que dice él, para hacer vivir el espíritu, él le da vida. Dice, reconoce que eres un pobre espíritu, yo te doy vida entonces. Y él le da vida, él viene y pone su espíritu, sopla aliento de vida, y esa persona vuelve a la vida de nuevo. Estaba muerto en sus delitos y pecados, corrupto era. Y él reconoció ante la palabra de Dios, estaba equivocado, siguiendo una religión falsa. Yo pensaba que con congregarme, y ir a tantos lados, y hacer esto, yo de verdad era un nacido de nuevo. Y dice Dios, no, dice Jehová, ¿no? Debemos reconocer que somos así. Vamos a leer ahora en Isaías me fijo siempre porque por ahí lo tengo cambiado y no, sí, el versículo de Isaías 66, versículo 1 y 2. En sí voy a leer el 2, pero voy a leer ya que está el 1 y el 2, pero el 2 que voy a leer más. Los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. 66, versículo, sí, el 2 voy a leer, pero empiezo del 1. Dice Jehová, dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Mira a quién que va a mirar Jehová. ¿A quién va a mirar? Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Humilde, no está hablando la palabra acá de que la persona es humilde, es alguien que es pobre, así que no tiene... Está hablando de que no es orgulloso. ¿Se acuerda cuando Pablo dice en Romanos 12, versículo 3, si no me equivoco, dice que él que no debemos considerarnos más de autoestima más de lo que somos? O sea, no debemos considerarnos más de lo que somos. Cada uno debemos saber cómo lo que nos ha dado el Señor, ¿no? Y dice, y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Aquel que lee la palabra de Dios y mira la palabra de Dios y tiembla ante la palabra de Dios. Me acuerdo que la trae mi señora para cerrar acá antes de empezar otra grabación. Mi señora dice que se fue al Antiguo Testamento, ¿no? Y no me había dicho. Y se puso a leer el Antiguo Testamento. Y claro, empezó a ver la ley. Y usted ve la ley, ¿y qué va a ver? Va a ver lo que Jehová requería. O sea, todo lo que Dios quiere, que mostraba. Y claro, usted ve así y empieza a temblar, porque dice, no puedo cumplir esto. Y de verdad, Cristo fue el único que cumplió. ¿Para qué vino él? ¿Para abrogar la ley? No vino para abrogar la ley, vino para cumplir la ley, que vamos a ver más adelante en Mateo 5, versículo 17 y versículo 18. Entonces vino para cumplir la ley. Y fue
el único que pudo cumplir, porque él nació bajo, como dice Gálatas 4, versículo 4, él nació bajo la ley, ¿no? Y vino a cumplir la ley. Entonces, Jehová ama al pobre de espíritu y que tiembla ante la palabra de Dios. No que lee la palabra y dice, bueno, a ver la palabra de Dios, que dice, no, miramos la palabra de Dios y será el hombre de mí. Dios es santo, 3 veces santo, y requiere santidad. Y nos posemos a mirar lo que hacemos durante la semana, que pierdo el tiempo, que hago aquello, y la persona mira, miserable hombre de mí, dice. ¿Por qué? Porque Dios muestra lo que requiere, ¿no? Bueno, debemos temblar ante Dios. Dios no es un Dios de diversión, no es un Dios de la risa, donde hoy los cultos se utilizan para estar alegres. Hoy nos venimos a santificar y glorificar y honrar el nombre de Jehová. Y Él dice que debemos temblar ante su palabra. Y por eso es que estudiamos mucho su palabra, para poder nosotros tener un temblor, pero un temblor santo ante Jehová. Vamos a pasar a la otra grabación, porque me quedan 5 minutos todavía, pero...